Un caso que además ha revelado distintos temas sobre el sistema educacional chileno, por ejemplo, la escasez de establecimientos que sean accesibles para todos y que también sean bilingües, y también lo que reveló el caso de este pequeño. Vamos a tomar contacto con Isaías Sharon, psicólogo y también director ejecutivo de HPI International, para saber más sobre esta situación, no el caso de este pequeño, sino también el contexto que se revela. ¿Cómo está, Isaías? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Y lo primero, Isaías, consultarle por, a ver, reflejado en el caso de este pequeño, pero también nos revela lo que está sucediendo en el sistema educacional chileno. No hay un establecimiento que dé con las características, con la exigencia que él requiere, que es que acepte menores con espectro autista, con su alta capacidad, pero además que sean bilingües, es decir, que tengan la capacidad de tener estos dos idiomas. ¿Es verdad que es tan endeble el sistema educacional que un niño con estas características, perdón que ocupe este término, pero son características distintas, especiales, quede tan fuera del sistema? Bueno, es algo que dentro de la escuela lo podemos ver de manera cotidiana. Este caso que comentaba la nota, sin duda de un niño con altas capacidades cognitivas, capacidades de aprendizaje, es algo que también se ve en lo cotidiano, digamos, en los colegios, solamente que tenemos un sistema que no solamente no logra identificar los talentos de nuestros niños y niñas y los jóvenes, sino que tampoco les ofrece un espacio de desarrollo a ese talento y a ese potencial, sino que por el contrario busca estandarizar el proceso de aprendizaje en una medianía que no siempre ayuda realmente a poder desarrollar el capital humano, las habilidades, las competencias que las personas podemos llegar a tener. Entonces, efectivamente, el sistema educativo tiene diferentes tipos de falencias y una de ellas es una oferta poco diversificada, sobre todo en el acceso público, ¿no? Que es muy estandarizada en ese sentido, y que responde de una manera muy poco adecuada a las necesidades especiales de los estudiantes, no solamente a los que tienen alto potencial, sino que también a los que tienen bajo potencial, bajando muchas veces la media, digamos, tirando la línea media hacia abajo, más que aumentando nuestra capacidad de potenciar los desarrollos de las personas. Y ahí hay un tema muy importante y voy a tomar el GC justamente que ha hecho nuestro equipo aquí editorial. Falta de colegios bilingües en Chile. ¿Es una falta de colegios bilingües en Chile de acceso público o de acceso por lo menos mayoritario para todas las personas? ¿O la verdad es que lo que usted decía también, el estándar de educación en Chile es tan bajo que ni siquiera puede sumar una nueva lengua, ya sea inglés o francés, tal vez un electivo? Tan así es que el sistema de educación chileno no se preocupa de, por ejemplo, romper esa barrera para que todos tengan mayores oportunidades, no solo aquí en nuestro país, sino que también en el mundo. Bueno, hablamos permanentemente de que estamos en un país conectado con el mundo, las autoridades hablan de las importaciones, las exportaciones, de la inversión, pero es cosa de salir a la calle y querer conversar con cualquiera de nuestros compatriotas o con ciudadanos en algún otro idioma y encontrarnos con la dificultad cotidiana, un manejo deficiente o derechamente nulo de un idioma tan utilizado en el mundo como es el inglés o otros, ¿no? Como puede ser incluso de países más cercanos, en el caso de Brasil con el portugués u otras culturas que tienen distintos idiomas. Entonces, no sé si faltan colegios bilingües o si derechamente nuestro sistema educativo está a una distancia abismante, digamos, de desarrollar competencias idiomáticas, porque si nosotros le preguntamos a los apoderados, a las apoderadas de los estudiantes si sus hijos e hijas tienen clases de inglés, por ejemplo, en sus colegios, yo les aseguro que la mayoría nos va a decir que sí. Entonces tenemos clases de inglés desde la enseñanza básica, algunos incluso desde prebásica. Sin embargo, tenemos estudiantes que no tienen un manejo adecuado, ni siquiera cercano, de un segundo idioma. Entonces, puede que nos falten colegios bilingües, pero sin duda nos falta incorporar el desarrollo de una segunda lengua en nuestro currículum de manera efectiva, no solamente de manera nominal para mostrar de qué se hace, sino que realmente que se puedan desarrollar estas competencias. Y Isaías, haciendo un análisis también de lo que es el sistema educacional chileno,
tal vez le estamos dando una nueva carga a los profesores de nuestro país, pero también da a entender que no se está reconociendo a tiempo, por ejemplo, estos niños con distintas capacidades, tal vez con espectro autista, con alta capacidad de aprendizaje, y en el caso, he conocido otros casos justamente, donde, por ejemplo, los niños empiezan a presentar algún problema social y se dan cuenta que está el otro problema, que es que el niño, problema lo decimos porque primero se tiene que hacer un tratamiento de nivelación, derechamente, de que el menor tiene espectro autista. Tal vez ahí hay otro problema en cuanto a cómo se está enseñando en las universidades, no solo quedando atrás en el sistema educacional básico, no, básico quiero decir, sino que también en el sistema educacional de las universidades, donde tampoco se está cumpliendo con esas características para poder avanzar realmente y poder cambiar la lógica de la educación en nuestro país. A ver, tenemos varios desafíos en el sistema educativo. El sistema educacional, primero que todo, no hay que olvidar de que es un sistema complejo, porque Ya. atiende a una diversidad de personas enormes, y que por lo tanto tiene cada uno necesidades que son muy distintas y potencialidades que son distintas. Entonces, efectivamente, es un desafío no solamente en Chile, a nivel global, el poder identificar estas cualidades de manera oportuna y poder darle un acompañamiento a la medida a un sinfín de estudiantes que tienen sus requerimientos. Ahora, si lo llevamos en lo local, por cierto, que hoy día los docentes tienen una alta carga, pero también es cierto que al menos a nivel gremial hay una alta resistencia histórica a la evaluación y a la mejora de los estándares de enseñanza para poder contar con los docentes que no solamente logren cubrir las necesidades de los estudiantes, sino que tengan las competencias adecuadas para hacerlo de manera excepcional, de la mejor manera como queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes puedan educarse en el sistema educativo. Entonces, esta brecha efectivamente comienza en el hogar. Eh, si nosotros miramos, por ejemplo, cuántos libros en promedio hay en Chile, según las encuestas, cuánto se lee en promedio, vemos que hay un exceso de pantalla y un déficit importante, por ejemplo, de la lectura o de los espacios de interacción que promuevan la educación dentro del hogar. Se replica en el sistema escolar y luego vemos el resultado en el sistema terciario de educación superior y en el mundo del trabajo. Pero es que es consecuencia de una serie de años de brechas que se han ido acumulando. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿por dónde avanzar? Tenemos que incorporar mejores sistemas de evaluación temprana. Para eso, la tecnología, los sistemas evaluativos nos pueden ayudar de manera importante. Hay que cambiar el chip y las prioridades de las autoridades para incorporar esto, dejar el amiguismo, el partidismo y poder incorporar lo que ya existe en el mundo al sistema educativo sin mirar si es que al que voy a elegir es amigo del partido de turno o no, que es un mal que ocurre, sobre todo en las escuelas que tienen esta impronta además municipal, y por lo tanto poder hacer una gestión pensado realmente en el estudiante, mejorar el estándar de nuestros cuerpos docentes y paradocentes, y destinar los recursos donde de verdad se requieren y dejar de perderlos, donde hoy día se pierden a manos llenas, y se están perdiendo recursos que son muy valiosos para apoyar a nuestros jóvenes y a los niños del país. Exactamente. Incluso hace algunas semanas se está discutiendo por el Día del Carabinero, algunos días que están dentro. Esta debería ser la discusión que deberíamos tener en cuanto a educación. Isaías, en algún momento en nuestra historia de nuestro país, se buscó la mano extranjera para intervenir, por ejemplo, el sur de nuestro país, más allá de lo bueno o lo malo, pero se buscó ayuda en el extranjero para poder intervenir aquí en Chile. ¿Podría ser esa una alternativa? O la verdad es que, y ahí es una cuestión también de creer, de que está la capacidad dentro de nuestro país para poder cambiar la lógica que tenemos en nuestra educación en Chile. Mira, yo creo que ambos caminos son caminos válidos. Efectivamente, traer nuevas miradas, nuevos conocimientos y poder incorporarlos a nuestro sistema educativo, me parece a mí que siempre es bueno estar mirando lo que está pasando en el mundo. Pero yo confío plenamente de que en Chile tenemos el talento, la capacidad, la tecnología, la visión para poder hacerlo, pero falta la decisión para poder implementarlo. Entonces, tú bien lo comentabas respecto a las prioridades ministeriales, que muchas veces a uno al ver las noticias, ¿no? Nos hacen pensar, bueno,
dónde están mirando, cuáles son realmente esas prioridades y qué tanta sintonía tienen con las necesidades reales del sistema educativo, así como también pasa con los gremios. Yo te mencionaba recién lo que pasa con el colegio de profesores, dónde están esas prioridades. Estaba viendo la nota que tú pasabas anteriormente con la discusión constitucional, ¿no? Que es otro tema, pero donde vemos la misma lógica, y es que se repite la mezquindad de ciertos grupos que quieren conservar cuotas de poder y la miopía de no tomar acción sobre necesidades que afectan a la mayoría de nuestra sociedad, a la población en general, como es el caso de la educación. Hay talento en Chile, hay capacidad en Chile, falta determinación, nos faltan recursos, falta decisión, sin mezquindad de parte de las autoridades para poder avanzar en una cosa que necesitamos, no hoy día, lo necesitábamos hace 15 años, hace 20 años, y vamos muy atrasados y tenemos que ponernos al día. Ese es el problema. El tema es que vamos como 15, 20 años atrasados y hoy día ni siquiera estamos atajando el problema. Estamos viendo que el problema nos pasa por delante y nos está superando. Hay un tema también importante que reflejó el caso de este menor que mostrábamos en la nota anterior, que también está en cuanto a que él no puede acceder a un establecimiento normal, y eso podría pasar con otras situaciones. Hace algunas semanas hablábamos de la deserción escolar, 55.000 menores que desde el año 2021 a 2022 están fuera del sistema tradicional también, porque podrían estar, por ejemplo, en la casa estudiando y dando exámenes libres y todo eso. Este tipo de casos, no solo este menor, sino que también la deserción, con el sistema actual, si no se hace nada, se podría seguir perpetuando y aumentando en los próximos años, y podríamos ver mayor cantidad de menores que sí, es un costo mayor, pero hay padres que lo pueden hacer, de estudiar en la casa, lo cual también tiene su lado negativo, y si nos podríamos andar en ese lado negativo que podría perpetuarse en el futuro. Ya, mira, hay varios temas ahí en la Sí. pregunta. Primero, efectivamente, muy preocupante el aumento de la deserción escolar, porque cuando miramos que estos más de 50.000 estudiantes están fuera del sistema, vemos que más de casi la mitad de ellos son de educación primaria, digamos, de la Exacto. enseñanza básica. Que es un momento además del desarrollo social, cognitivo, psicoemocional de los niños y niñas muy importante, de poder interactuar en entornos con pares, en otros entornos de aprendizaje, y por lo tanto que estén fuera del sistema es un riesgo para su desarrollo social, cognitivo, emocional, intelectual, sin duda, pero también para su desarrollo futuro, dado que en una futura reincorporación ese niño, esa niña va a tener una mayor brecha, no solamente de aprendizaje, sino que también de interacción social, que es lo que vimos con el regreso a la presencialidad luego de la pandemia, con el aumento de la violencia dentro de los establecimientos escolares, fruto de este contexto de haber perdido habilidades de interacción social en lo cotidiano. Entonces, ahí tenemos una situación que es muy delicada, que tiene varios factores, ¿no? Económicos, sociales, pero que sin duda es necesario poder ponerle un paralelo, digamos, y poder ojalá retrotraer esos números a lo que teníamos el 2019. Ha crecido más del 20% la deserción en los colegios desde el 2019 a la fecha. Y respecto a tu otra consulta, que tiene que ver con toda la tendencia, digamos, o la línea del homeschool, ¿no? De este aprendizaje en casa. Bueno, primero decir de que en Chile está en un sistema poco incentivado en las políticas públicas. La política pública incentiva y de hecho pone ciertas obligaciones a los padres, a las madres, a los tutores legales de los niños, a que los niños y niñas estén escolarizados, ¿no? Por varias razones. Ahora, cuando miramos casos comparados, hay países desarrollados donde el homeschool, si bien sigue siendo una práctica minoritaria, está normada y está, de cierta manera, acompañada en ese proceso de aprendizaje, generando nuevas comunidades de aprendizaje. Entonces, no es que el niño o la niña esté solo o sola estudiando en casa, sino que tiene todo un currículum pensado, tiene sistemas de apoyo y muchas veces se juntan en comunidades para compartir con otras familias que también han decidido educar a sus hijos de esa manera. A mí en lo personal me parece que es una alternativa muy válida. Aquellos países que lo han hecho de buena manera tienen muy buenos indicadores de aprendizaje, a veces mejores que el sistema formal de educación, pero es importante efectivamente que esto no merme la relación social del niño, de la niña, sino que pueda hacerse ojalá con otros pares que también han optado por modelos de educación en casa, ¿no? Con todo lo que significa esto en términos de habilitación, de trabajo adicional para los adultos, ¿no? Que están allí presentes
Es una tendencia que no ha crecido particularmente mucho, salvo en la pandemia, pero eso se ha retrotraído a nivel Chile. Y que probablemente tampoco va a crecer en grandes números, al menos que haya por parte del Estado una promoción o un acompañamiento para que esta forma de educar a nuestros hijos sea una forma no solamente reconocida, sino que también más facilitada, mejor vista Exacto. en lo social. Exactamente, pero ahí da a entender justamente que todavía el sistema estatal estandarizado está todavía muy retrasado y no se está adaptando a estas nuevas realidades. Justamente, un sistema estandarizado que enseña distintas realidades tiene que también tener esto planificado. Isaías Shannon, psicólogo y también director ejecutivo de HPI International. Gracias por esta conversación aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Pablo, que estés muy bien. Que esté muy bien, buenas noches. Nosotros...